la pantalla. Perfecto. Muy bien, entonces, buenas tardes a todos. Ya veo que hay bastantes participantes que han podido entrar. Muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes el día de hoy para la presentación del informe de la OIT sobre COVID-19 y cadenas de suministros. Este estudio es parte de una serie regional preparada en el marco del panorama laboral como un aporte para evaluar el impacto que está teniendo la pandemia sobre el empleo. Si bien esta es una reunión por internet, donde se puede conectar gente de distintas latitudes, está enfocada principalmente al público paraguayo y agradecemos la oportunidad de estar en contacto con ustedes el día de hoy. La presentación del informe la van a hacer los colegas Gerhard Reinecke y Marielena Valenzuela. Gerhard es especialista en políticas de empleo de la oficina de la OIT en el Cono Sur. Marielena Valenzuela es una antigua colega y consultora de la OIT. Y posteriormente vamos a contar con los comentarios de Sebastián Torres, que es economista de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Paraguay, y del ingeniero Ernesto Paredes, que es director del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación de Paraguay, que es parte del Ministerio de Industria y Comercio del Paraguay. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y colaborar en esta presentación. Sin más, le doy la palabra entonces a Gerhard y a Marielena. Perfecto. Buenas tardes a todas y todos. Un placer poder presentar este estudio y gracias también a Ernesto y Sebastián por estar para los comentarios y a Andrés por moderar. Es un estudio, la verdad, bien exploratorio porque bueno, hemos querido hacer distintos impactos de la pandemia de distintas dimensiones. Obviamente, como decía, es parte de una serie. En el caso de las cadenas, pensamos que es especialmente relevante porque las cadenas permiten entender muy bien las distintas maneras como impacta la pandemia, ya que si uno imagina que hay empresas en distintos países que participan en la elaboración y la comercialización de un bien, obviamente una disrupción en cualquiera de esos países puede también causar impactos para el conjunto de la cadena. La dificultad es que todavía no contamos mucho con datos de empleo a nivel de sectores o cadenas, sino más bien es más fácil tener acceso a datos sobre impacto en la producción, impacto en el comercio, específicamente sobre el empleo. Lamentablemente todavía es un poco anecdótico, cualitativo lo que podemos decir sobre ellas y obviamente en la OIT siempre nos importa tanto el impacto en la cantidad, el volumen del empleo como en su calidad. También es importante que obviamente no todos los eslabones de una cadena necesariamente sufren el mismo impacto y eso a veces son justamente los eslabones que ya de por sí eran los más precarios que pueden sufrir más impacto y también hemos querido un poco sistematizar los distintos tipos de impacto en las cadenas y María Elena, si pasas la... Ahí no voy a leer todas las celdas de este cuadro, pero tiene dos ejes de izquierda a derecha, yendo de los impactos muy de corto plazo de la pandemia a los de corto y mediano plazo, y finalmente a la derecha impactos que son más estructurales y de mediano largo plazo. Y por otro lado, en la horizontal tenemos distintos mecanismos de impacto. Uno, en la fase sanitaria misma, las prohibiciones de funcionamiento. Segundo, la disrupción de la demanda por reducción de ingresos, o sea, un problema de demanda. El tercero, las dificultades de logística y abastecimiento de insumos. Como decía, a lo largo de toda la cadena puede haber algún eslabón donde
falta la producción de un insumo intermedio o donde falta la capacidad de transporte para que llegue en el buen momento al lugar donde tiene que estar. El último que nos parece especialmente interesante, un poco proyectando más allá de la actual fase sanitaria, el impacto también por los cambios tecnológicos y la organización en la producción organización de la producción y del trabajo, que hemos visto obviamente esta digitalización forzosa que ha sido uno de los síntomas de esta pandemia. ¿Sí? La siguiente, por favor. Ahora voy a pasar voy a pasar la palabra a María Elena. Solo decir que ha sido, como les decía, un estudio más bien exploratorio y como metodología hemos vuelto a 9 cadenas que ya habíamos estudiado con distintos consultores. También hay estudios de Paraguay y que con la colega Ann Póstuma hemos sacado un artículo en la Revista Internacional del Trabajo de 2019 y entonces si bien es bien cualitativo, esas cadenas que ya teníamos estudiado como línea base nos sirvieron para entender más fácilmente el impacto de la pandemia. Perdón, ahora sí te paso a ti, María Elena. Ya, gracias. Bueno, entonces, primero un gusto estar con ustedes hoy en la tarde. Gracias por la oportunidad de colaborar y de presentar con Gerhard este estudio que hemos hecho, que fue un estudio que la verdad surgió cuando estaban ya los estudios de cada cadena establecidos, pero la pandemia puso de alguna manera en cuestión todo lo que se había aprendido antes. Entonces fue el momento de poder hacer una reflexión en estas condiciones de esta crisis tan inesperada, esta crisis global y al mismo tiempo tan multidimensional, cómo afecta a estas cadenas que ya se había identificado cómo era su caracterización. Entonces analizamos nosotros los datos de producción y de exportaciones, que ahí sí pudimos conseguir datos del año. Revisamos reportes de prensa, revisamos informes de organismos públicos, de organismos gremiales, estudios sectoriales. La verdad que tratamos de conseguir el máximo de información, que la verdad estaba bien dispersa, pero también hicimos entrevistas, porque, bueno, aquí el problema es no poder hacer actividades presenciales. Entonces, también hicimos entrevistas a informantes clave, a empresarios, a dirigentes gremiales, sindicales, a representantes de gobierno y a expertos. Y con eso entonces logramos tener, yo creo, una información más o menos básica para poder identificar cuál ha sido esta trayectoria, cuál ha sido el impacto y al mismo tiempo qué se puede esperar, analizar un poco. Con respecto a los datos de empleo, los datos con que contamos son agregados, por lo tanto no ha sido posible trabajar para cada cadena en específico qué es lo que ha sucedido en el empleo. Entonces nosotros lo que hicimos fue tratar de identificar, por una parte, los impactos más inmediatos, reconociendo que por una parte había impactos inmediatos, especialmente graves en los periodos de confinamiento, de prohibición de desplazamiento, pero también eso generó un impacto social y económico un poco más de mediano plazo. Eso generó además crisis económicas y sociales. Entonces intentamos identificar los impactos más inmediatos, un poco más de mediano plazo, y cuáles eran los que podían ser más permanentes, más estructurales y de largo plazo. Lo que nosotros vimos entonces, en primer lugar, que hay un impacto que cruza a todas las cadenas de todas maneras, pero sin embargo es un impacto diferenciado. Los mayores impactos son evidentemente en el ámbito de las manufacturas y la energía. En las manufacturas está claro, y eso fue a nivel de todo el mundo, no solamente en las cadenas estudiadas en estos 5 países. Porque claro, las manufacturas exigen un trabajo tipo presencial, entonces hay un primer factor importante que es la imposibilidad de operar de los espacios productivos. Ahora, en algunos casos se agregaron otros factores.
como un factor de una caída muy fuerte de la demanda y en algunos casos también un problema de una ruptura de la cadena que impidió la llegada de insumos básicos. Específicamente, yo diría que en manufactura, la confección. La confección fue uno de los sectores más fuertemente afectados. Tenemos la cadena de la confección en Brasil, la cadena en Paraguay. Digamos, en Paraguay son dos cadenas, porque una es para el mercado interno y otra es la que se liga a la industria de la maquila. Digamos que son dos cadenas. Y la cadena de confección en Chile. La cadena de confección en todo el mundo es una de las más afectadas. Lo que muestra la industria de la confección de uno de los principales centros de producción del mundo, que es Bangladesh, muestra que verdaderamente fue una catástrofe. Y específicamente en el sector de la confección realmente paró la producción, la demanda cayó de una manera brutal. Las ventas no solamente pararon porque estaban cerrados los espacios de comercialización, porque incluso los que eran un poco más grandes tenían levemente desarrolladas las ventas electrónicas, sino que porque los consumidores, las personas de hecho no necesitaban consumir, comprar ropa porque, bueno, estaban confinados. Ahora, hay un problema adicional en el caso de la confección, que es el hecho de que es un producto estacional. Por lo tanto, al final del confinamiento se quedaron con un sobrestock de ropa de invierno que no podían vender. Entonces hay una caída de demanda, hay una paralización de la producción, hay una paralización de las ventas, pero sin embargo hay un impacto, yo diría, diferenciado según eslabones y segmentos. Y sí es importante reconocer que los más consolidados, muchas veces integrados entre la producción y la venta, con mayor capacidad financiera, pudieron proyectarse mejor, pudieron resistir de mejor manera. En cambio, los más pequeños, con menos capacidad de adaptarse, sin capacidad financiera, muchos de ellos es probable que hayan desaparecido. Algunos han incluso desaparecido y enfrentaron, por lo tanto, problemas serios al respecto. Otra área de las manufacturas es la de los teléfonos inteligentes en Brasil, y ellos sí tuvieron un problema por falta de insumos, porque el esquema de Brasil es, se estableció un cambio en la política industrial, de modo que fueran las grandes empresas productoras de teléfonos que se instalaran en Brasil y ensamblaran en Brasil los teléfonos. Y ahí sí hubo un problema de disrupción de la cadena, por lo cual hubo una caída en la oferta, producto de esta caída en la producción por la falta de insumos, pero también hubo una caída en la demanda, porque, y eso es interesante, porque muchos estudios muestran que los consumidores les gusta mirar, ver el teléfono, y por lo tanto la venta de Internet no funcionó tan bien como puede haber pasado en otros países. Sin embargo, se estima que la caída podría haber sido mucho mayor si no hubiera sido por el sistema escolar que funcionó online, porque muchas familias no tenían suficientes recursos para comprar un computador y funcionaban con un teléfono. Eso de alguna manera ayudó a la industria. En el caso de energía, también es un sector afectado a nivel mundial por la caída de la demanda debido a las restricciones de movimiento, y un ejemplo de eso es la caída en el precio del petróleo. En el caso de energía, nosotros estudiamos la cadena del biodiesel en Argentina, que se produce con un componente que es el aceite de soya, que se une al gasoil y se exporta como biodiesel. Ahora, el problema es que el único sector donde se vende el biodiesel es la Unión Europea, que con las restricciones de movimiento hubo una caída feroz del consumo, y ante la imposibilidad de diversificar, entonces las exportaciones prácticamente en los primeros meses llegaron muy, muy bajo. Y lo podemos ver un poco más después. De alguna manera, esta crisis se suma a la caída nacional de consumo, pero la verdad es que la industria del biodiesel venía con una crisis de antes, y la pandemia lo que hace es acelerar una crisis que venía de antes. Menores impactos nosotros vemos básicamente en servicios globales, que es la industria de Uruguay. Ahora, servicios globales
tiene por una parte la característica de que se desarrolla como un trabajo, como teletrabajo, y que puede conectar, o sea, se beneficia justamente de este desarrollo de la digitalización, porque conecta mundos, conecta espacios territoriales diferentes a través del mundo digital. Servicios Globales no solamente tuvo un impacto muy menor, sino diría incluso que fue una oportunidad para desarrollarse, lo vamos a ver en la parte más estructural. Y en el caso de agroindustria, tenemos 12 sectores, uno que es el sector forestal, celulosa forestal, en que el impacto fue francamente mínimo. Los precios de la celulosa venían bajando desde antes, se mantuvieron bajos, pero este es un negocio de largo plazo. De hecho, Uruguay tiene una inversión en curso enorme para construir una segunda planta de celulosa. Por lo tanto, el impacto es un impacto más bien temporal, coyuntural. Y en el caso del vino, ahí sí también se produjo un elemento interesante, porque a pesar de que había originalmente un temor enorme de que la caída iba a ser monstruosa, primero porque es la industria del vino de Chile, que depende en gran medida de las ventas a China, su principal consumidor, y vino el Año Nuevo Chino, que es la época de mayor venta de vino, en que no hubo porque llegó la pandemia. Pero, sin embargo, hubo un cambio en patrones de consumo y la industria del vino se mantuvo bastante bien. Lo que nosotros vemos es que hay una pérdida de empleo masivo, pero escasamente analizada. Creo que estamos al debe y las estadísticas nos tienen que ayudar. Y hay un aumento de brechas. Nos parece que hay un aumento de brechas que lo podemos ver en términos globales de la caída en la tasa de participación laboral de las mujeres, pero lo vemos en específico en las cadenas, porque las cadenas más afectadas son cadenas que tienen una gran proporción de empleo de mujeres. Ahora, como impactos estructurales, aquí el cambio tecnológico se desató. Realmente América Latina estaba todavía de manera más incipiente, pero hubo un desarrollo muy acelerado y nosotros decimos la COVID-19 como la herramienta que empujó esto. Hay un proceso de digitalización, de incorporación y desarrollo de tecnologías de información y comunicaciones en la logística, en el marketing, en las estrategias publicitarias, incluso en el desarrollo de productos financieros de modo de hacer posible el comercio electrónico. Y está todo el fenómeno de la comercialización en línea, en que lo hemos visto en algunas cadenas con más claridad que en otras, pero es posible que otros sectores que no hemos estudiado también se haya dado con fuerza, que es un cambio importante, porque de alguna manera la comercialización, como genera un buen porcentaje del valor agregado, el hecho que el productor pueda vender directamente significa que aumenta de manera muy importante su capacidad de generar utilidades, no solamente en términos de los montos que ahorra saltándose al distribuidor, sino que también porque sobre todo esto es importante para los más pequeños, que el pago llega de manera inmediata o casi inmediata, a diferencia de lo habitual que las líneas de distribución son pagos con suerte a 90 y muchas veces a 120 días. Entonces, esto nos ha llevado, y esta es mi última lámina, no, penúltima, a que el teletrabajo llegó para quedarse, por lo tanto, estamos frente a una nueva organización del trabajo. Y esto nos lleva a plantearnos desde un punto de vista regulatorio y de política importantes elementos para mantener la calidad del trabajo y un trabajo decente. También nosotros planteamos que hay nuevas formas de organizar la producción, porque la verdad es que la automatización de procesos y la digitalización de operaciones ha generado nuevos productos y servicios, y es probable que esto lleve también a una nueva configuración de las cadenas. Esta venta directa de productores disminuye la importancia de los distribuidores, pero por otra parte aparecen los despachadores, todo el sistema de delivery, que no es solamente el de comida, sino que también es los sistemas de entrega de los productos, todos los cambios en el packaging, etc.
Un elemento interesante que vimos también en algunas cadenas es el fortalecimiento de las asociaciones de productores, lo que los posiciona de mejor manera para entrar a un mercado dominado muchas veces por los grandes. Y estas nuevas formas de asociaciones en que se ven beneficiadas justamente por la posibilidad de utilizar tecnologías digitales para comunicarse, y porque además a veces la única posibilidad a través de la asociación de sobrevivir tiene también un futuro interesante que puede también marcar cambios en las cadenas. Hay alteraciones de la brecha entre empresas grandes y pequeñas en los dos sentidos. Nosotros vemos que en algunos casos, por ejemplo en el vino en Chile, nosotros vemos que la brecha entre las grandes, que dominan absolutamente el mercado, y las pequeñas disminuye de manera importante, pero también vemos en otros casos que las brechas aumentan. Y lo que sí vimos es que al interior del segmento de las pequeñas hay un riesgo de aumento, vimos aumento, y los sectores más marginales, algunos corren riesgo de desaparecer y otros realmente de marginalizarse aún más. Porque lo que vimos es que los más precarios viven realmente una vulnerabilidad mucho mayor, y muchas de estas empresas más en el margen, con menos condiciones, con menos capacidad, no solamente financiera, sino que también de innovación, de conocimiento, de redes, muchos de ellos no han sobrevivido. Entonces, ese es un elemento a tomar en cuenta en términos más estructurales. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Quiénes los van a reemplazar? Bueno, y en otros casos hay crisis que venían de antes que han sido acelerados, como en el caso del biodiesel, y otras también que la pandemia lo que hace es aumentarlas. Ahora, en términos de políticas públicas, y con esto termino, el teletrabajo que ha irrumpido con tanta fuerza ha generado una discusión importante, y muchos países no lo tenían regulado, y por lo tanto hay una discusión hoy día que está en curso en varios países. Hay varios temas que no está claro dónde empieza el espacio privado, dónde empieza el espacio laboral. Cómo se controlan los horarios, cómo se protegen los espacios, y ahí hay una discusión interesante que yo creo que va a seguir dándose. Otro elemento importante que nos quedó claro en el estudio es el rol de las políticas de promoción de inversión extranjera directa. Eso es clarísimo, y hay que mirar estas políticas, cómo se proyectan a futuro, en qué medida estas políticas efectivamente no solamente están generando mayor empleo, empleo de calidad, sino que también en qué medida estas políticas nos permiten generar mayor valor a las cadenas, y que no se mantengan como cadenas en que se externalizan partes de la producción con muy poco valor agregado. Y por último, vimos que es necesario desarrollar políticas importantes para superar la brecha digital, no solamente en términos de que todos puedan acceder a la conexión, a la formación, y también yo diría que en este campo yo incluiría los productos financieros y la necesidad de generar, junto con la superación de la brecha digital, políticas de inclusión financiera. Y ahora sigue Gerhard. Sí, bueno, voy a hacer bien breve esta parte sobre Paraguay porque ya estamos bien avanzados de tiempo. La idea era un poco ver qué pasa con esas cadenas automotrices de confección en Paraguay. Lamentablemente el impacto coyuntural del año 2020 probablemente no será el único, porque en el 2021 ahora está golpeando mucho más fuerte la parte sanitaria a Paraguay. Leí hoy día que en este momento las tasas de fatalidad son 4 veces más altas que en el punto más alto de 2020. Entonces también es de esperar que las restricciones pueden volver a tener efectos temporales. En el caso de la cadena del sector automotriz, en realidad también son, como decía Mariana, son dos cadenas. En los dos casos es interesante ver un poco la interacción con los otros países vecinos. En el caso del ensamblaje de motos y vehículos, hasta qué punto pueden hacerse acuerdos con Mercosur para que estas motos, por ejemplo, ensambladas en Paraguay puedan venderse en los otros países, o que si hay restricciones por el escaso valor agregado nacional paraguayo, que son principalmente chinos que llegan a ensamblarse.
Y en la parte de Maquila, obviamente muy conectado con la crisis en Brasil, porque son precisamente cables que se venden a empresas de automóviles de Brasil. Vemos ahí un gráfico, el siguiente, que son las exportaciones de autopartes, y vemos que en su momento, en abril-mayo, el impacto es muy fuerte, se recupera, y lo actualicé ayer a los 3 primeros meses del 2021. Uno podría ahí ver si es bastante planito, pero creo que más bien sería una buena noticia si siguiera así, porque compara con los meses de 2020 que aún no estaban afectados por la pandemia. Entonces estaríamos hablando de una recuperación. En el caso de textil confección, vamos a la siguiente. Nuevamente, dos cadenas, la cadena orientada al mercado nacional, que ha sido bastante interesante el desarrollo en los últimos años, porque han descubierto que aún en el mercado doméstico paraguayo, que es relativamente pequeño, hay nichos interesantes para productos de mayor valor agregado, también en sectores como lencería, ropa de baño, ropa deportiva, ese tipo de productos. Entonces ahí hubo una fuerte caída en las ventas, que es una historia que todavía no se termina de escribir, de cómo esta cadena a mediano y largo plazo se va a recuperar. Y en el régimen de Maquila, también nuevamente principalmente exportaciones hacia Brasil. Hubo un fuerte impacto inicial, pero una recuperación rápida, como vamos a ver en la lámina. Vamos a la siguiente. Tiene una forma un poco más intranquila que la curva de las exportaciones de autopartes, pero también vemos ahí que los 3 primeros meses de 2021 en promedio más o menos son similares a lo que teníamos en el 2020. Entonces también en este momento habríamos llegado como a nivel similar que 2020. Podríamos hablar de una recuperación, pero otra vez hay que esperar qué pasa ahora con estos meses que la pandemia ha golpeado más fuerte. Y aprovecho a agradecer a Ernesto Paredes, que fue uno de los informantes claves de la parte paraguaya del estudio. En la publicación no hemos querido identificar a los informantes porque muchos venían del mundo de las empresas y pueden tener más libertad, digamos, si se mantiene confidencial el nombre de los informantes. Pero obviamente ha sido muy importante la contribución de todos los entrevistados. La siguiente, por favor. Bueno, cierro, yo creo que en el impacto en las cadenas en Paraguay viene muy entrelazado con el debate de qué pasa con la relación comercial entre Paraguay y los principales países vecinos, Argentina y Brasil. Entonces ahí la vigencia y las perspectivas futuras, justo antes de la pandemia, Paraguay firmó convenios en el sector automotriz con estos dos países, y vamos a ver cuán vigentes van a ser ahora a la salida de la crisis. Bueno, eso ya lo dije, que esa disrupción que sigue lamentablemente en 2021, y como estrategia de investigación, yo creo que es importante quizás aprovechar mejor los registros administrativos para poder caracterizar el impacto en el empleo en forma más cuantitativa, porque obviamente con toda la riqueza de la información que María Elena sobre todo ha podido levantar en los entrevistados, nos ha frustrado un poco no tener una imagen más clara, más cuantitativa de qué pasa con la calidad y la cantidad del empleo. Con eso termino. Muchas gracias. Aquí están los links tanto para el estudio como para un pequeño rincón informático en el sitio web, donde hay más información sobre las cadenas de suministro. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerhard y María Elena por esta presentación. Le doy la palabra a Sebastián Torres, entonces, para hacer sus primeros comentarios. Sí, muchísimas gracias, Andrés, y un agradecimiento especial a Gerard y María Elena por la invitación a discutir el trabajo.
y por supuesto a todos los colegas de la OIT, y un saludo a los que nos están acompañando en este seminario. El trabajo es un trabajo que me parece que es esencial para pensar no solo la realidad actual en el escenario de la pandemia, cómo afecta la producción en nuestros países, en la región, sino que también para por lo menos visualizar alguna estrategia posible de salida en materia de políticas públicas, en un escenario en el cual se viene insistiendo de distintos ámbitos que la recuperación no puede ser una vuelta a los 90, a los 2000. Entonces me parece que tener en primer lugar un diagnóstico como el que ustedes han elaborado, con esta mirada que tanto reivindicamos a nivel de las cadenas, tener en cuenta la diferencia entre ellas, tener en cuenta la importancia de los diferentes eslabones, para también luego poder adaptar las políticas necesarias para su desarrollo, me parece que es importante. Y a su vez ustedes agregan la mirada regional, que tanto reivindicamos desde el sistema de Naciones Unidas. Muchas veces uno queda en este análisis de compartimentos estancos de las realidades nacionales, sin la posibilidad de abordar los desafíos de forma conjunta. Entonces, en mi primer comentario es agradecerles por este trabajo. Por supuesto que, como bien señalaban, faltan algunos datos, pero eso es evidente, sobre todo en la parte de empleo. Seguramente en los próximos meses, en los próximos años, podamos tener una mirada mucho más a fondo y profunda en los diferentes países, pero en todo caso eso es lo primero que quería destacar en materia del análisis. Y en realidad voy a volver sobre el final de mi breve intervención sobre este punto que acabo de mencionar de la integración productiva de América del Sur, que es algo que ustedes señalan en la conclusión, de hecho. Luego de haber hecho el análisis de las diferentes cadenas en los 5 países, mencionan que bueno, esta debería ser al menos una salida posible. Muchas veces la miramos con cierto escepticismo, más por los tiempos que corren, pero esperemos dejar también alguna luz de esperanza basada en evidencia de que algunas cosas se han hecho y se han hecho bien, y en ese sentido podríamos avanzar. En todo caso, y antes de entrar en algo que me pidió específicamente Gerard, que era el análisis dado que la mayoría de los colegas que nos acompañan son de Paraguay por razones obvias, me pidió que repasara un poco la experiencia en Uruguay de uno de los sectores que ustedes analizan. Voy a elegir por razones de tiempo el sector forestal madera, pero antes de eso también en la tónica de resaltar la importancia del trabajo, a mí me pareció sumamente importante que ustedes de los estudios anteriores que tenían hecho, analizaran en particular el vínculo que se da entre el impacto de la pandemia y la tipología que ustedes mencionan de la cadena de suministros. O sea, y eso es sumamente interesante, me parece que esa es una de las cosas más potentes en realidad. O sea, ver cómo un tema en el cual tanto hemos insistido, que es esta cuestión de que esas cadenas más integradas, ¿sí?, a diferencia de las cadenas que ustedes clasifican como desarrollo antagónico, de desarrollo truncado, son aquellas cadenas que han podido adaptarse en mejor manera a la pandemia, o al menos han tenido impactos menos negativos, o están en condiciones de recuperarse de forma más rápida. Y eso es sumamente importante, porque eso ya tiene todo un espectro de definición de política pública que, bueno, lo comentaremos luego tal vez a nivel de las preguntas que se nos puedan presentar. En todo caso, ese vínculo, ¿no? Y ustedes mencionan los efectos de corto y mediano plazo, obviamente ahí hay disrupción de oferta, disrupción de demanda, disrupción por encadenamiento a nivel de logística y abastecimiento. Eso en mayor o menor medida impactó a todas estas cadenas que ustedes analizan por igual, digamos, o sea, esos impactos ocurrieron, pero me interesa ahí destacar, antes de entrar entonces en el análisis de la política de Uruguay, el impacto más estructural, ¿no? Esta aceleración del cambio tecnológico, la automatización de procesos, la digitalización de operaciones, abre un espectro para el análisis a futuro, sobre todo pensando en pistas para el desarrollo de algunos de los sectores que ustedes analizan. Y ahí ustedes me parece que hacen un balance bien claro, ¿no?, entre el potencial de la disminución de brechas que se puede dar por estos procesos a nivel de algunas de las cadenas, pero también de los riesgos que hay, ¿no? Hay riesgos a nivel de asimetría, por supuesto, porque en realidad algunas empresas no están tan bien posicionadas como otras, o sea, las grandes líderes en algunos casos, y las más pequeñas, las pymes, que se han visto afectadas. Pero también, y yo quería mencionar un aspecto solo para cerrar con este primer punto, y es el que tiene que ver con la recuperación. Y en particular, claro, en este escenario en el cual muchas empresas van a quedar por el camino, y van a sobrevivir algunas pocas, donde va a haber una corrida hacia tratar de mantener las tasas de ganancia, y en algunos casos también tratar de mejorarlas al interior de la cadena, me refiero, que esto no sea, y esto como una señal de un escenario que no nos gustaría, o que no quisiéramos, nos parece que no sería el más deseable,
que esta búsqueda de una mayor tasa de ganancia al interior de las cadenas se traduzca en una reducción de costos que, por ejemplo, tome la caída de los salarios como un puntal para que esas ganancias no se disminuyan. Y esa es una cuestión que me parece que la política pública tiene que atender, no es la única, pero nos parece que es una cuestión bien interesante. En ese marco, claro, uno podría pensar que también el proceso de automatización va a tener impactos por la propia sustitución de mano de obra, que ustedes también bien señalan que se ha acelerado. Entonces, si uno por lo menos toma esos dos efectos, hay muchos más, ¿verdad? Pero uno que sería, quiero reducir costos para mantener una ganancia que vengo perdiendo por el impacto de la pandemia, y entonces eso cae en los trabajadores, es un escenario no deseado. Y si por el otro lado en la combinación uno dice, y además estoy sustituyendo mano de obra, en los sectores tal vez formales, pero más precarizados, ni que hablar en el escenario de trabajo informal, ese combo, junto a otros, sería no deseable. Entonces, de nuevo, la necesidad de pensar qué tipo de políticas a nivel sectorial o a nivel de los eslabones son las adecuadas, me parece que ese es el enfoque, al menos con el cual podemos adentrarnos en estos temas, y ni que hablar que tener un buen diagnóstico como el que ustedes hacen es esencial, porque desde ahí es que uno puede partir. Bueno, no me detengo más en este punto. Y la segunda parte de mis comentarios tiene que ver con esto, sí, que hablábamos con Gerard, más allá del COVID, ¿no? Y ahí yo quisiera hablar como de políticas públicas, si ustedes quieren, en clave nacional y regional, y entiendo también que en Paraguay, no sé si ya está o está por llegar una inversión grande, o hay un proyecto grande vinculado al sector forestal madera, creo que es Paracel el nombre. Entonces, nada, también comentar desde Uruguay, muy brevemente, ¿verdad? Y de forma muy esquemática, en qué consistió la experiencia uruguaya en ese sector. O sea, acá me voy un poquito también, no solo al análisis de lo que pasó en Uruguay de forma sistemática, sino que también quiero orientar para qué esto nos puede servir para el futuro, ¿verdad? En el escenario actual. Entonces, simplemente y de forma muy, muy sintética, Uruguay lo que ha tenido para el desarrollo de este sector es un vínculo entre el sector público y el sector privado muy fuerte, que se traduzca en primer lugar en una... tiene un origen, digamos, en una ley forestal de hace muchos años, del año 87, que generaba una serie de beneficios a todo lo que tenía que ver con las plantaciones y demás actividades vinculadas a la actividad silvicultura. Entonces ahí nosotros teníamos exoneración de impuesto a la renta, de impuesto al patrimonio, de la contribución inmobiliaria rural. O sea, hay en primer lugar una política de largo plazo, y una política de largo plazo que está promovida desde el sector público, y en este caso a través de una ley muy clara. O sea, sin esto es difícil pensar que hubieran llegado las tres inversiones en plantas de celulosa. De hecho, Uruguay ya tiene 2, y bueno, la tercera ya está en construcción. Estamos hablando, solo para que tengan una idea del tamaño, de una inversión aproximada de $3.000 millones, ¿sí? Únicamente en esta tercera planta de celulosa de UPA. Eso en primer lugar, entonces. ¿Cuáles serían las condiciones también para pensar esta recuperación? Bueno, la mirada de largo plazo, la mirada de política pública, el marco normativo. El segundo ingrediente ineludible, y sobre esto también podemos conversar luego a nivel de las preguntas, es el régimen de zonas francas, ¿sí? En el caso de las pasteras, están instaladas en su zona franca, que en realidad lo que tiene es que se exonera de cualquier tributo nacional creado o a crearse a las actividades que se desarrollan dentro de zona franca. Bueno, ahí creo que hay una realidad que es similar en algunos países de la región. En todo caso, esto a veces ha sido motivo de discusión, pero por el tema de la perforación o no del AEC, entre otros temas, pero en principio no estaríamos en un caso parecido al de Manaus, por ejemplo, en Brasil, que ahí uno podría llegar a tener más dudas, sino que es una cuestión que me parece que es interesante tener presente, y es una herramienta válida en este escenario, y que en Uruguay ha tenido buenos resultados, también en el caso de los servicios globales que ustedes analizan. El tercer elemento es una ley de inversiones, ya más reciente, de hace unos 15 años, y esa ley de inversiones se exonera de 100% del impuesto a la renta sobre el monto invertido a las inversiones que sean declaradas de interés por el Poder Ejecutivo. Entonces ahí hay impuesto a la renta, también hay exoneración del impuesto al patrimonio y algunos tributos de importación de bienes, ¿sí? De bienes muebles sobre todo, que se utilizan en el proceso de inversión. Y adelantándome, hay dos elementos más. Hay, además de eso, incentivos generales a la exportación en este sector, y se dio un proceso de fortalecimiento en la institucionalidad en Uruguay. Por ejemplo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería lideró un proceso de creación del Consejo Sectorial Forestal Madera, con la idea esta de definir políticas de largo plazo para el sector. O sea que fíjense ustedes que en esta combinación de 5 elementos, no son todos, pero son los más importantes, es que Uruguay llega luego a captar esa inversión extranjera directa de la que también ustedes hacen mención en el reporte. Entonces, simplemente que esto requiere tiempo,
y requiere una articulación de políticas públicas para que luego eventualmente el sector privado invierta y también eso derrame, obviamente, por razones obvias, hacia el resto del tejido productivo nacional. Uruguay, entonces, simplemente la caracterización obvia puede decir que Uruguay tiene una fase primaria desarrollada, una fase secundaria, celulósica, papelera, transformación mecánica, y tenemos un subsector energético también, y obviamente toda la parte de logística vinculada a ese sector. Ahora en los pendientes, porque ahí quedaría la historia, y a mí siempre me gustan las luces y las sombras, porque eso es lo que ha ocurrido y eso es así. Hay un desarrollo de un sector, ustedes lo han caracterizado, que aparte no se ha visto impactado de forma tan dramática por el COVID, pero uno dice, ¿y qué más? Y qué más pensando, por ejemplo, en el agregado de valor. Y solo dos miradas, una mirada muy breve para atrás y una mirada muy breve para adelante. Para atrás nosotros teníamos en su momento, hace 10 años, cuando llegó la segunda papelera a Uruguay, la idea de poder desarrollar proveedores nacionales de una forma mucho más fuerte de la que se dio en la práctica. 2 minutos, Sebastián. Muchas gracias. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad muchas de la inversión trajo los paquetes llave en mano, con empresas de fuera de la región que ya venían con lo que necesitaba esa empresa multinacional para instalarse. Y ahí hubiera quedado en el debe ese desarrollo de proveedores nacionales, aunque algunas cosas se hizo, sobre todo en el terreno de la industria naval y creación de barcazas para la circulación de la celulosa. Mirando para adelante, y uno ahí lo que podría hacer, y eso con mucho gusto después podemos compartir los elementos, es mirar la estrategia de la propia empresa. Cómo se maneja esta empresa multinacional, puede ser UPM, puede ser Montes de Plata, y cómo se ve a sí misma dentro de 5 y 10 años. Y ahí uno podría pensar que más allá de los eslabones que Uruguay ya tiene, hay un sector a desarrollar que está vinculado a la industria química, sobre todo porque UPM se ve como una industria de biorefinería del mañana, y en ese sentido Uruguay todavía no está en esos eslabones que son los que la empresa visualiza como de mayor valor agregado para el futuro. Entonces, uno podría o no pensar de forma legítima que con 3 plantas de celulosa del tamaño que estaba comentando se puede pensar en una estrategia de desarrollo. Posiblemente sí, pero eso también va a requerir, en todo caso, de políticas públicas. Y para ir cerrando el análisis, quería mencionar el tema de integración productiva, que bueno, también me dio mucho gusto que fuera uno de los temas que se manejaban en la conclusión como tema de salida posible a la crisis con otras características, ¿no? Con una economía mucho más integrada y más igual. Y ahí el análisis está claro, y con esto voy cerrando. Sí hay un bajo nivel de integración productiva en la región, sí hay necesidad de aumentar el valor añadido en las exportaciones, y agregando que en el caso de la industria manufacturera, en particular, que tiene ciertas características que le hacen deseable desde el punto de vista sobre todo de los trabajadores, la integración en estas cadenas como exportadores de los países más pequeños, ¿sí? Paraguay, Uruguay y otros, es regional, es estrictamente regional. Y está en gran medida posibilitada por los acuerdos de integración. Obviamente esto tienen una elevada incidencia de los insumos en el valor exportado, pero sin acuerdos de integración es muy difícil pensar en un desarrollo de ese tipo. Una cosa no quita la otra, o sea, pensar en el desarrollo de este sector no va a contracorriente de pensar en que se siga expandiendo la fase primaria, que se siga aumentando el sector agroindustrial, como el ejemplo que mencionaba anteriormente. Pero este sector cumple un rol, y cumple un rol muy importante desde el punto de vista del desarrollo de las capacidades, de la transferencia de tecnología. Me parece que es importante tenerlo en cuenta. Aquí también podríamos hablar mucho sobre las herramientas necesarias para esto. Yo les menciono simplemente una, porque bueno, da para la discusión actual en materia de la situación del Mercosur. Hay un tema clave que es el régimen de origen. Ustedes lo saben bien. En realidad yo lo podría poner de esta forma. El régimen de origen del Mercosur permite o inhibe ciertas estructuras de abastecimiento, si uno piensa en la lógica de futuro de desarrollo de estas cadenas. Entonces, en el caso uruguayo, las reglas de origen sobre las que nos basamos, claramente basamos en la participación en las cadenas del sector manufacturero, en casi todas, son bastante flexibles. Tenemos el llamado salto de partida, ¿no? O sea, es gracias a ese salto de partida que nosotros podemos generar el origen. Pero bueno, sabemos que estas reglas están también siempre permanentemente siendo escrutadas y cuestionadas, sobre todo por algunos socios mayores, dependiendo de la coyuntura y demás. Esto es fundamental, ¿no? Establecer que existe una dependencia de los países chicos en estas reglas que son flexibles. Y bueno, el mantenimiento de ese tipo de mecanismos parecería importante, obviamente revisados, mejorados y demás. Y después, y con esto sí voy cerrando, la otra reflexión desde Uruguay, y Gerard mencionaba el caso de la industria automotriz y autopartes,
uno también tiene que ser claro, o sea, sin un liderazgo que se ha producido para el desarrollo de este sector, de hecho, a través de acuerdos bilaterales con Argentina y Brasil, sería impensable que Uruguay, y entiendo que Paraguay también pudieran tener un desarrollo de este sector, porque bueno, la industria exporta hacia esos sectores. Y ahí también se suman, por supuesto, otras herramientas como el reintegro, que en el caso de Uruguay existe el 10% de las exportaciones. En todo caso, volvemos a la construcción de política pública, y en este caso anclados por los acuerdos bilaterales y los acuerdos de integración, en la cuestión de la integración productiva de América del Sur, vinculada al liderazgo de los países relativamente más grandes. Así que con esto los dejo, y de nuevo les agradezco por la invitación y por el trabajo. Muchas gracias, Sebastián. Muy interesantes tus comentarios. Le doy la palabra a Ernesto Paredes para que complete un poco desde el punto de vista de Paraguay lo que comentaba Sebastián. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad también. Bueno, complementando un poco lo que ya estaba diciendo Sebastián, en realidad estaba él ya tocando todos los puntos más importantes. En lo que refiere específicamente al estudio en base a Paraguay, estuve verificando, el análisis se hizo básicamente en el tema de maquila, que me compete a mí, ¿verdad? En dos sectores principales, el autoparte y obviamente la de confecciones. Quiero hacer un poquito de memoria que, bueno, Paraguay hace 7, 8 años atrás no tenía un acuerdo, no tenía ninguna sola empresa que exporte bajo el rubro autopartes. Entonces, empezamos nosotros a entender que esa actividad o este rubro fue o era importante desde el punto de vista de la generación de mano de obra. Entonces salimos a buscar de una manera proactiva esos jugadores multinacionales o internacionales. Entonces el gobierno entendió y bajó línea al respecto, y hoy podemos hablar de que principalmente en el rubro maquila es el sector que más genera mano de obra y más exporta, y por ende ingresa divisas a través del país. Entonces, fue uno de los sectores que más fue afectado dentro o el inicio de la pandemia realmente, desde el punto de vista de las exportaciones y desde el punto de vista de la mano de obra. Pero pudimos ver que por lo menos las empresas autopartistas que solamente, que principalmente en este caso, van hacia un solo sector, que son los cableados eléctricos, empezaron a exportar a diferentes mercados, empezaron a diversificar un poco su exportación desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Entonces vimos que la recuperación, así como mencionaba el informe, se fue dando una recuperación lenta pero positiva para nosotros, ¿verdad? Entonces, solamente mencionar esa parte de que en el rubro autopartista para nosotros es un sector importante. Nosotros miramos hacia adelante y queremos buscar una integración de esta cadena, buscar más alternativas para este sector. Por eso hemos firmado ya un primer acuerdo que nunca existía también en el país, acuerdo autopartista con Brasil y Argentina, grandes jugadores mundiales o regionales en el rubro. Entonces, para nosotros es un rubro importante, es un sector que fue recuperando en la diversificación de mercado principalmente. Y el sector de confecciones que así como mencionó María Elena, hay un mercado interno y un mercado de exportación que es realmente lo que se da a través del régimen de maquila. También fue un sector muy afectado en el inicio de la pandemia, pero se recuperaron rápido. En la posibilidad, ya que la maquila requiere de clientes, bueno, de clientes internacionales, y la mayoría de las empresas maquiladoras que están instaladas aquí en el Paraguay y que operan bajo el régimen de maquila son empresas grandes, y bueno, la mayoría ya tenía contratos firmados y bueno, contratos a cumplir. Entonces, por lo menos la recuperación del sector de confecciones se dio de manera rápida, tanto en las exportaciones como en la mano de obra, en lo que se dio en el último semestre prácticamente del año pasado y parte de estos meses en este año, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde nosotros apuntamos? Hoy en día estamos apuntando, me parece muy bueno lo que estaba diciendo en el informe, políticas públicas, realmente sí, políticas públicas con el sector privado para que nosotros podamos seguir aumentando esta cadena de valor. Para poder seguir creyendo y apostando en estos sectores que para nosotros son importantes desde el punto de vista de la generación de fuentes de trabajo
y obviamente desde las exportaciones, ¿verdad? La integración productiva y la necesidad de aumento del valor agregado que, como mencionó un tema también Sebastián, el tema de las reglas de origen del Mercosur. Paraguay es el más beneficiado, digamos, en esto, desde el porcentaje y desde el salto de partida que se da. El porcentaje, ya que 40% del contenido final puede ser considerado Mercosur. Entonces, eso también como política hemos aprovechado para salir y promocionar las inversiones extranjeras, ¿verdad? Aquellas empresas que están fuera del Mercosur y cuyo destino o mercado principal de exportación sea el Mercosur, aprovechando esa regla de origen, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, muchas gracias. Eso, un simple comentario que estaba haciendo. Muchas gracias por compartir todo esto. Realmente una información muy importante para nosotros. Y bueno, seguir con usted aportando en lo que desde aquí nos compete a nosotros, desde la maquila y todo lo que sea de Paraguay. Muchas gracias, Ernesto, por estos comentarios. Yo creo que fue muy interesante el contrapunto entre los colegas, los comentarios desde Uruguay y de Paraguay. Creo que hay mucha sinergia y mucho que aprender uno del otro, y es una conversación que vale la pena continuar. Creo que también la mirada de las cadenas ha permitido este desarrollo de políticas públicas con una visión estratégica distinta, tanto en el caso de Uruguay como Paraguay, como nos han podido relatar los comentaristas en estos breves minutos. Gerhard, María Elena, tienen la oportunidad de reaccionar a los comentarios. No hemos tenido mayormente preguntas en el chat, así que si quieren hacer un comentario para cerrar esta reunión, tienen la palabra. Sí. Sí, perfecto. Bueno, había una pregunta respecto al rol de Mercosur, ¿no? La voy a tomar quizá en forma un poquito más global, ¿no? Al inicio de la pandemia, bueno, nos habíamos acostumbrado todos a que estas cadenas funcionan mucho con China, proveedores chinos, y al inicio de la pandemia quizás se pensó un poco que es muy riesgoso pasarse tanto en esas relaciones comerciales de tan largas distancias, y que podríamos volver a esquema un poco más regionalizado de comercio. Yo creo que la CEPAL también vio en eso como una oportunidad y salió con esta idea de los encadenamientos regionales. Y lamentablemente creo que no es exactamente lo que estamos viendo hasta el momento. Por un lado, porque China se recuperó más rápido y más completamente de la pandemia que los países aquí vecinos nuestros. De alguna forma esa idea que fuese más fácil hacer comercio con un país más cerquita que uno más lejano no está tan clara, porque la única disrupción en este momento es que los precios de flete han bajado bastante, pero es perfectamente posible. Sigue produciendo con insumos chinos como de China. Eso de alguna forma incluso puede ser más fácil que armar nuevos lazos comerciales acá entre los países. Y de hecho, por ejemplo, las multinacionales chilenas en el retail se han salido de algunos países, se han salido de Argentina, han reducido operaciones en Perú. Entonces hay más bien un movimiento inverso. Por otro lado, como decía Ernesto, obviamente las operaciones de maquila, por ejemplo, en el contexto paraguayo, son tipos de empleo muy apreciados, porque como todavía hay una gran informalidad, tener puestos de trabajo que pagan salario mínimo o un poco más de salario mínimo y que gozan la cobertura de seguridad social en el contexto paraguayo son empleos que uno quisiera que hubiese más, ¿no? Entonces un poco la perspectiva a la salida de la pandemia es, bueno, ¿cuáles son los espacios para crecer más? Porque yo creo que si, por ejemplo, la maquila automotriz de Paraguay sigue produciendo solamente cables y los ensambladores solamente ensamblan kits chinos sin mayor valor agregado local, van a llegar a un techo, ¿no? Entonces, la posibilidad de superar este techo justamente depende de que lo que pueda negociar Paraguay con los otros países vecinos.
hasta qué punto un auto armado en Paraguay de piezas chinas también puede venderse en Brasil, una moto más bien. Yo creo que la moto es comercialmente más interesante porque el auto son cantidades muy pequeñas, ¿no? Esas motos pueden venderse y cuáles son las condiciones de agregar valor local para que califican para poder exportarse en buenas condiciones a los países vecinos. Un poco en el vestuario, un poco el mismo tipo de reflexión, porque esa cadena no es homogénea, hay elementos que son bastante más interesantes, producto de mayor contenido de diseño, mano de obra más calificada, que cuánto puede crecer Paraguay, ¿no? Y cuál es el impacto que puede tener eso en la creación de empleo formal. Y por último mencionar quizás incluso habíamos pensado quizás hacer otro evento después, un intercambio horizontal entre Uruguay y Paraguay, que es la cadena de la celulosa, ¿no? Como Paraguay está a punto también de iniciar un producto, o sea, ya ha iniciado un gran proyecto de inversión para hacer de celulosa. Yo creo que hay aprendizajes del caso uruguayo, hay temas de formación de mano de obra para que los cuadros técnicos de mayor nivel no tengan que ser importados de otros países, sino que puedan ser paraguayos de la misma zona de donde se va a instalar la planta, que es una región más bien pobre, digamos, donde hace falta buenas oportunidades de empleo. Entonces ahí hay otro desafío estratégico que espero que pueda darse algún aprendizaje entre Paraguay y Uruguay. Eso nada más. Muchas gracias, Gerhard. María Elena, ¿quieres completar algo? Sí, solamente complementar lo que decía Gerhard. A mí me parece que hay un potencial enorme para el desarrollo de cadenas regionales, pero eso requiere una voluntad de las distintas partes. No solamente de los países chicos, también de los países grandes, y que por lo tanto hay quizás una discusión que está un poco por darse. Pero me parece que hay un potencial importante, porque por ejemplo la cadena de confecciones, Paraguay produce una proporción realmente muy pequeña de lo que consume Brasil. Entonces existe ese potencial y me parece a mí que lo interesante sería ver de qué manera es posible que la expansión de la cadena no solo sea en términos de un aumento de volúmenes, sino que también un aumento del valor agregado, que de alguna manera lo que se confeccione en Paraguay no sea lo que genera menos valor agregado, sino que haya un componente de diseño o de algún elemento que le dé, por lo tanto, deje más en Paraguay. Lo mismo con la cadena automotriz. Me parece que hay un enorme potencial porque la crisis del sector automotriz es una crisis temporal. Y con el caso del ensamblaje de motos, yo creo que es súper interesante lo que está planteando la asociación, de ver la posibilidad de aprovechar el convenio con Brasil, creo que estaban discutiendo otro con Uruguay también, para poder ver la posibilidad de ampliar y exportar motos. Porque los países, cuando tienen mercados tan chicos, evidentemente, claro, les queda corto. Ahora, una preocupación que tengo, que es totalmente coyuntural, es que ha pasado con las exportaciones de maquila de Paraguay, pero también ha pasado en otros países con las cadenas que exportan, es que los precios han caído. Los volúmenes no han caído mucho, pero los precios han caído. Entonces, yo creo que ese es un tema, una pequeña alerta. Se irá a mantener esta situación de caída de precios y en ese caso, ¿cómo se va a absorber esta caída de los precios? Gracias, María Elena. Creo que quedaron planteados varios temas para darle seguimiento a esta línea de trabajo. Gerhard, ¿querías completar algo? Sí. Sí, solamente vi recién cuando estaba hablando en los comentarios de los compañeros de la CUTAD de Paraguay, Melanio y Graciela, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que tienen razón, cuando se hizo el estudio antes de la pandemia, quizás las condiciones de trabajo, cuando se visitaron empresas,
no fue tan bonito como uno quisiera. En realidad hay empresas con condiciones de trabajo complejas, hay problemas. No digo que no haya problemas, pero yo creo que siempre en el contexto de Paraguay es importante comparar con lo que pasa en el resto del país. O sea, obviamente uno tiene que aspirar siempre a trabajo decente en todas sus dimensiones y buscar el progreso, pero cuando uno elabora una estrategia y piensa estratégicamente estos temas, yo creo que hay que pensar, bueno, ¿qué sería Paraguay sin la maquila? ¿Realmente avanzaría Paraguay el no tener maquila? Yo la verdad que no creo, porque son empleos que mal que mal sí cumplen con salario mínimo y la gran mayoría está cubierto por el IPS, por la Seguridad Social. Entonces creo que lo vería más bien como una base de donde crecer, más que en sí como un problema. Y también pensar que en Paraguay, a diferencia de otros países, por ejemplo del Caribe o de América Central, no hay excepciones del código laboral para las empresas maquila, ni hay prohibiciones para la creación de sindicatos. Hay obviamente dificultades para que se crean sindicatos, como hay en Paraguay en general, pero no hay excepciones para la empresa maquila. Entonces, ese sería más bien el llamado de seguir avanzando con mayor valor agregado y siempre cuidar el cumplimiento de las normas laborales vigentes en Paraguay. Muchas gracias, Ernesto. No sé si querías hacer un comentario, te vi levantar la mano. Solamente respondiendo al tema y complementando lo que está diciendo Gerard, que en realidad la maquila, los empleados que trabajan en las empresas maquiladoras sí se rigen por el código laboral local, ¿verdad? A diferencia de los otros países, de las empresas maquiladoras o de los regímenes de maquila de los otros países, ¿verdad? Entonces, sí, en Paraguay se rigen todas las empresas. De hecho, todos los datos de mano de obra son registradas de las empresas en el IPS, o sea, el Instituto de Previsión Social aquí en Paraguay, ¿verdad? Entonces, solamente eso quería responder. Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Acaban de notificar que el documento está subido a la página de la OIT para el Cono Sur, así que pueden acceder a él a partir de la página. Tenemos el tiempo cumplido, yo les quiero agradecer mucho, creo que fue muy interesante, es un aporte desde una mirada distinta y que nos permitió tener algunas primeras pinceladas, por lo menos, de la importancia que tiene esta nueva mirada. Y también agradecer los comentarios en particular de Sebastián y de Ernesto, que nos dieron estos distintos puntos de vista, y me parece que también hay mucho más por compartir de estas experiencias. Sin más, muchas gracias a los expositores, a los comentaristas, y muchas gracias a todos los que siguieron este evento. Hasta luego, que tengan buenas tardes todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas Muchas tardes. gracias. Hasta luego.